Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Começamos nosso estudo bíblico hoje com o livro de João, ou Juan em espanhol. Como siempre, sean bem-vindos y bem-vindas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase, hoy con un libro de João, o Evangelio de João, o de Juan, Juanito en español. Queremos hoy meditar, analizar, aprofundar de forma simple, más también práctica, sobre este libro maravilloso que completa los 4 evangelios, esta imagen de diferentes perspectivas da vida, do ministério, do sacrifício, do plano redentor de salvação do Senhor Jesus Cristo e de Deus para a humanidade. Então vai estar muito interessante. Se você ainda não assistiu Mateus, Marcos, Lucas, procure o canal de YouTube Corpo Joinville, Exército de Salvación, y ahí estará nuestro curso panorámica do Nuevo Testamento. Puede procurar como estudo bíblico NT también, que está en nuestra playlist. Y anteriormente ya teníamos varias clases falando sobre o Novo Testamento, os Evangelios, a estrutura do Novo Testamento, o contexto, as cartas gerais, un monte de cosas que nos ayudarán. Y también pedir a você que compartilhe estos vídeos, porque pueden ayudar y pueden ser de grande bênção para otras personas también, para caminhar en este libro maravilloso y conocer a nuestro grande, todopoderoso, maravilloso Deus. Entonces vamos así, con esta simpleza, con una palabra: amor. Iniciamos con o autor, con la pregunta habitual: ¿quién escribe estos libros? ¿Quién escribió João? ¿Quién era João? De la misma forma que Mateo, Marcos, Lucas, estos evangelios, estos libros no estaban asignados por alguien, por alguna persona. También no se presentaba o autor, por ejemplo, eu sou o apóstolo Paulo, o yo soy Mateo, discípulo o apóstolo del Señor, no estaba. Y también no interior del libro, no conteúdo, en el contenido, no hay do autor algún indicio, algún detalle explícito que diga: aquí yo soy Mateo, yo escribí, soy Marcos. No estaba. Entonces, historiadores, estudiosos fueron, los primeros séculos, los primeros tiempos de la iglesia primitiva, fueron investigando, pesquisando, hasta llegar con los posibles autores, y esto aconteció con un libro de João. Entonces, a pregunta: ¿quién es João? ¿Quién escribió João? Vamos para un libro de Mateos capítulo 4, verso 18 para el frente, porque dice que el Señor Jesús, en su inicio de su ministerio, dice que estaba caminando junto al mar de Galilea, encontra ahí 2 hermanos, Pedro y André, que eran pescadores. El Señor les dice: sígueme, y ellos dejaron todo y siguieron al Señor. Después dice en el verso 21, poco más adiante, más para adelante, Jesús vio otros 2 hermanos, Tiago, filho de Zebedeo, y João, o hermano de él. Y también estaban trabajando, eran pescadores, ayudando a su pai, dejaron todo y siguieron a un Señor. Y se convierten en los primeros discípulos del Señor. Y ahí está João. En Marcos también nos revela en el capítulo 3, verso 17, dice: Tiago, filho de Zebedeo, y João, hermano de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que quiere decir filhos do trovão, hijos del trueno. Y ahí están nuestros primeros indicios, detalles de quién era este João. Fue parte de los 12 discípulos, 12 apóstoles. Além de eso,
Ele também foi do grupo selecto, privilegiado do Senhor Jesus. Os três, Pedro, Tiago, o irmão, e também João. Estos três vivieron coisas que ninguém viu. Por exemplo, a transfiguração do Senhor Jesus. Este era do grupo que estava aí, íntimo do Senhor Jesus, que o próprio Senhor Jesus escolheu. Então, ele foi testemunha de muitos milagres, muita vivência, os ensinos. Ele escutou, estive presente con el Señor Jesús, al igual que Mateos, diferente que Marcos y también Lucas, que no eran discípulos, no eran apóstolos también. Posiblemente ele foi o mais novo, dos mais novos, jovem deste grupo. Dice que se convierte en un pilar fundamental na igreja de Jerusalém. Ele foi líder aí nos inicios da igreja primitiva. Foi parceiro, companheiro de viagens, de missões com o apóstolo Pedro, até quando ele viaja para Efeso e fica aí, e possivelmente ele escreve este livro en ese tiempo de Efeso. Después, ele foi exiliado pelos romanos para la ilha de Patmos, porque era un peligro para as sociedades. Y ahí ele escribe también otros libros. Fue autor no apenas del libro de João o Evangelio de João, sino en un Nuevo Testamento encontramos primera, segunda y tercera de João, primera, segunda y tercera de Juan. Y también un libro de Apocalipsis que también fue escrito por esta persona, este discípulo, este apóstolo, que se autodenomina dentro de este libro de João como un discípulo amado pelo Señor. ¿Cuándo se escribió el libro de João? ¿Cuál fue la data, la fecha en español que João escribe este evangelio? A diferencia de Mateos, Marcos y Lucas, estos tres evangelios que son considerados sinópticos, en ellos hay diferentes interpretaciones o estudios o controversias sobre cuál fue el tiempo, cuál fue la data que fueron escritos. Aquí es diferente porque João está un poco más preciso, es más preciso no tiempo, posiblemente en la década dos 80 hasta 90, en ese tiempo donde estaba en Éfeso. Después fue exiliado y escribe otros libros, más un libro de João posiblemente entre 80 y 90 después de Cristo. O propósito do livro é muito claro, está no capítulo 20, versos 30 e 31, e diz assim: Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, sin embargo, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Aquí está el propósito, para que crean que Jesús es el Cristo, un Mesías, Filho de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Ahí está clarísimo el propósito del libro de João. O verso chave es muy famoso, conocido, João 3:16. En español dice: porque de tal manera amó Dios tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un verso chave que encierra a temática de este libro, mas también es un resumo de este maravilloso libro completo, o amor de Dios para la humanidad, a salvación a través de nuestro Señor Jesucristo.
Llegamos a as características, algunas características del libro de João. Este libro es considerado un evangelio espiritual. No quiere decir que vosotros no sean espirituales, no. Tiene que ver con a forma de escribir, as narrativas, os ensinamentos do Senhor Jesus e os conceitos um pouco mais teológicos, mais espirituais nesse sentido. Tem grandes discursos do Senhor Jesus, a diferença de Marcos, que é muita ação. João mostra assim de uma forma mais longa, tranquila, estos discursos, estos ensinamentos. Podemos dividir o livro de João em três partes, como estrutura. A primeira, o capítulo 1, que seria o prólogo, onde mostra o Senhor Jesus como o verbo, este logos, ¿no? Esta mensagem, e também como a luz verdadeira. E do capítulo 2 até o capítulo 12, João vai mostrar o ministério público do Senhor Jesus. E do 13 até 21, ele vai mostrar o ministério privado do Senhor Jesus com seus discípulos, seu ensinamento e tudo o que tem que ver com este grupo também. Outra das características é o número 7. Número 7. Podemos encontrar os sete sinais, as 7 sinais, as 7 señales, que mostram que esse é o Jesus, que esse é o Messias, que esse Jesus de Nazaré, o Galileu, é o Messias prometido, o Filho de Deus, que chega aqui para dar salvação a todo mundo. São 7 milagros escolhidos assim, bien seleccionados, bien escolhidos, para mostrar a través de estos 7, ¿cierto?, acontecimientos milagrosos que ese es Jesús. Por ejemplo, está as bodas de Canaán, quando convierte a água em vinho, cura a um filho de um oficial do rei, o paralítico de Betesda, a alimentação dos 5.000, o Senhor Jesus também anda sobre as águas, a cura de um cego de nascimento e a ressurreição de Lázaro. E aí estão as 7 sinais que mostram assim, este é Jesus. E também tem outros 7, os 7 eu sou do Senhor Jesus, quando ele fala, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a vida verdadeira. Aí temos também estes 7 grandes eu sou. Lembrando que o número 7 pode simbolizar a perfeição ou também um processo pleno, algo que está perfeito. E assim mostra estes 7 eu sou e estas 7 sinais. E João mostra ao Senhor Jesus como o verbo, este logos, o Filho de Deus e também como o Cordeiro de Deus. E antes de finalizar nosso estudo de hoje com o livro de João, eu quero deixar uma atividade especial para quienes estão mergulhando, aprofundando e querem crescer e conhecer mais do Senhor a través da sua palavra. Então, qual é a tarefa, qual é a atividade? É fazer um quadro resumo dos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, fazemos uma tabela, um quadro, colocamos Mateus, Marcos, Lucas, João, e aqui colocamos autor, verso-chave, propósito, características e outros dados que temos falado. Então, vamos preenchendo o autor de Mateus, sabemos que é Mateus, a data, e colocamos a data. Como sabemos estes dados? A través dos vídeos anteriores, então você pode ir para canal de YouTube, Corpo de Joinville, Exército de Salvação, e aí você vai encontrar estes estudos. Quando fazemos esse quadro
resumo, vamos a poder comparar y también aprender a asimilar este conocimiento o lembrar aquello que ya tenemos conocido, ya sabemos o sabíamos. Entonces, hemos hecho esa actividad para quienes quieren profundizar o lembrar sus conocimientos. Y finalizamos con 3:16. Dice, porque Dios amó, lembre a palabra amó, un mundo de tal manera, en español dice tanto, amó tanto al mundo, así, un amor máximo, que dio su Filho unigénito para que todo aquel o que en él cree no pereza, mas tenga a vida eterna. Más 17 dice, porque Dios envió su Filho a un mundo, no para condenase un mundo, mas para que un mundo fuese salvo por él. Y aquí está un mayor amor de Dios para la humanidad, este plan redentor de rescate, de salvación para todo el mundo, abierto para todos. Ese es un grande amor de Dios. Y cuando leemos este libro de João, vamos a encontrar ese amor de forma implícita y explícita. El Señor Jesús dice para sus discípulos, parafraseando, no llamaré a vosotros de servos, llamaré de amigos, esa comunión, esa intimidad de amor, de amistad con un Señor, que el Señor abre esa puerta para aquellos discípulos tan comunes, simples como nos, mas el Señor Jesús extiende y abre ese amor no apenas para los discípulos, sino para todo el mundo. Y también un Señor enseña a que los discípulos van a ser conocidos, porque aman, tanto aman a Dios, mas también aman a la humanidad. Entonces, son lecciones para nuestra vida también. Este inmenso amor de Dios para nos, mas también un Señor nos enseña a amar a Él por sobre todas las cosas, a amar al próximo como a nosotros mismos. Que Dios nos abençoe, que Dios le bendiga. Será hasta la próxima clase, si Dios permite.